Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop en el cual vengo enseñándoos algunos atajos más utilizados en el programa, porque no tenía pensado hacer este vídeo, pero es que muchas veces cuando yo estoy grabando un tutorial a veces me acuerdo de decir el atajo que utilizo, otras veces no me acuerdo pero lo pongo luego cuando edito el vídeo, pero es que hay veces que ni me acuerdo de decirlo ni de ponerlo cuando edito ni nada, entonces siempre me estáis preguntando que cómo lo hago, etcétera. Por eso hago este vídeo, para deciros los atajos que más suelo utilizar y aparte para enseñaros que los atajos de Photoshop no son tan difíciles de aprender, que tampoco son tantos y que pueden acelerar muchísimo vuestro ritmo de trabajo. Así que bueno, vamos a empezar. Evidentemente estos atajos, bueno, voy a decirlo, son para Windows, para Mac no son exactamente igual porque en Mac no está la tecla control, pero bueno, sea como sea, el propio programa ya os trae los atajos que tiene cada opción. Vamos a empezar entonces por las herramientas. Cada herramienta trae asociada una letra, no todas, pero la mayoría. Por ejemplo, la herramienta de enfocar no tiene letra, pero las demás pues sí. Entonces lo que tenéis que hacer es aprenderos las letras de las herramientas que más utilicéis a menudo. Yo, por ejemplo, las herramientas que más suelo utilizar son la herramienta mover, las herramientas de selección, el pincel, el borrador, el bote de pintura o degradado, la pluma, el texto y poco más. Bueno, sí, la lupa, pero poco más. Entonces os aprendéis la letra asociada a cada una de esas herramientas y simplemente pulsándola en vuestro teclado la vais a seleccionar. Por ejemplo, el pincel tiene asociada la letra B porque pincel en inglés se dice brush, y la pluma tiene asociada la letra P porque pluma en inglés se dice pen o pen tool. Por lo tanto, imaginaos que yo estoy haciendo un trabajo en Photoshop en el que estoy usando muchísimo estas dos herramientas y tengo que estar intercambiando continuamente entre una y la otra, pues en lugar de andar haciendo clic en una y en la otra, que me lleva su tiempo, puedo ir más rápido usando el atajo de teclado, pulsando la tecla B para el pincel, la tecla P para la pluma, y así las veces que quiera. Como veis, puedo cambiar rápidamente de una herramienta a otra. Hay herramientas que no están por sí solas, como está por ejemplo la herramienta mover, sino que bajo ellas tienen otras herramientas, como es el caso de por ejemplo la herramienta pincel, que debajo de ella hay más herramientas asociadas, como veis. Pues para seleccionar estas herramientas, es decir, el grupo de herramientas, digamos, para seleccionar una en concreto, pulsamos primero la tecla asociada a ese grupo. Por ejemplo, me voy a ir a la letra M, que son las herramientas de marco, y para seleccionar por ejemplo el marco elíptico, que está escondido, como veis, pulsaría la tecla Shift o mayúsculas. Es que no me gusta llamarle mayúsculas a esta tecla porque habrá gente que la confunda con bloqueo mayúsculas, pero bueno. Tecla Shift, que es la que tiene una flechita hacia arriba, y la letra asociada a ese grupo de herramientas que quedamos en que era la M. Y como veis, ahí estoy cambiando de una herramienta a otra, ¿veis? Lo mismo con el pincel, pulso la tecla B y pulsando Shift y B, ahí voy cambiando entre los distintos grupos de herramientas que hay ahí, ¿ok? Y así con todas. Por lo tanto, aprendeos la letra que tiene asociada a cada herramienta y vais a ir muchísimo más rápido. Para saber qué letra tiene asociada a cada herramienta, simplemente vais a colocar el ratón encima de la herramienta. Por ejemplo, mirad, me voy a ir aquí a la herramienta de aquí, la varita mágica, suelto el ratón y ahí me aparece qué herramienta es y la letra que tiene asociada. Luego aquí en los colores, imaginaos que yo ahora mismo tengo aquí unos colores seleccionados y que estoy trabajando mucho con estos colores y tengo que andar intercambiando continuamente de uno a otro. Pues para no andar dándole aquí a este iconito, simplemente pulsando la tecla X, como veis, cambio de un color a otro rápidamente y fácilmente. Y para seleccionar los colores por defecto, que son blanco y negro, pulso la tecla D de dedo. Y ahí lo mismo, puedo intercambiar con la tecla X. Luego, ya metiéndonos en los menús, en el menú archivo tenemos el atajo de para crear un documento nuevo, que es control N, y para abrir un documento, que es control O. Luego hay otros atajos, pero yo sinceramente no los uso. Tenemos el de cerrar, que es para cerrar el documento con control V, y el de salir de Photoshop, que es control Q, pero yo estos me parece una tontería aprendérselos porque yo cuando quiero cerrar el Photoshop le doy a la X y acabo antes. No sé vosotros, pero yo por lo menos sí. Luego en el menú de edición tenemos el de deshacer, que como veis es control Z. Con control Z simplemente vamos un paso atrás en nuestra edición. Luego tenemos los típicos atajos que yo creo que todo el mundo se sabe, que son los de cortar con control X, copiar con control C y pegar con control V. Luego tenemos también el atajo este de rellenar, que es mayúsculas o Shift
F5, que lo vamos a hacer para que veáis, Shift y F5. Y ahí está el menú de rellenar. Y luego tenemos también el de transformar, que yo creo que mucha gente lo utiliza, Control T. Cuando pulsamos Control T, hay gente que no sabe que pulsando el botón derecho del ratón le salen aquí las opciones. Y tiene que irse a edición, transformar y seleccionarlas aquí. Pero como veis es mucho más rápido sobre la propia composición darle al botón derecho del mouse. ¿Qué más? Bueno, luego en el menú de edición tenemos otro atajo que es el de las preferencias de Photoshop, que no sé hasta qué punto lo utilicéis, pero hay gente que lo puede utilizar mucho, que es con Control K. Ahí se abren las preferencias de Photoshop, es donde podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño de las fuentes o donde podemos cambiar el color de los cuadraditos, etcétera. Luego en el menú de imagen, básicamente los atajos que hay son de ajustes, capas de ajuste. Las que más utilizo yo son la de niveles, que es Control L, la de curvas, que es Control M, la de tono saturación, que es Control U, la de invertir, que es Control I, y la de desaturar, que si os fijáis es exactamente igual a la de tono y saturación, con la diferencia de que hay que pulsar además la tecla Shift. Es decir, para tono saturación pulsamos Control U, para desaturar Shift Control U. La de equilibrio de color me la he saltado porque yo básicamente no suelo utilizar mucho ese ajuste, entonces no me la sé. Control B. Luego, como veis, también tenemos atajos para el tamaño de imagen y de lienzo, pero yo sinceramente, como lo uso muy poco, no suelo utilizarlos. Desde el menú capa, los atajos que tenemos básicamente son estos de aquí, para crear una máscara de recorte, que es con Alt Control G, aunque también podéis hacerlo con Alt, vamos a ver, os lo digo, pulsando la tecla Alt, situándonos entre las dos capas, y como veis ahí el cursor cambia, hacemos un clic y nos lo pone como máscara de recorte, si os fijáis, ¿no? Es otro atajo, cualquiera de los dos es válido. Y luego también tenemos el de Control G, que aquí pone agrupar capas, que es para hacer grupos. Cuando tenemos varias capas seleccionadas, por ejemplo todas estas, pulsamos Control G y ahí creamos un grupo. Del menú de selección tenemos Control A para seleccionar todo el contenido de una capa, Control D para eliminar la selección que tengamos hecha, invertir la selección es Shift o mayúsculas Control I, y para seleccionar todas las capas de un documento, imaginaos yo quiero seleccionar todas las capas de esta composición, pues como os ponía ahí es Alt y Control A. Yo no me sé este atajo porque yo cuando quiero seleccionar las capas lo que hago es situarme en la última, situarme en la primera, pulso la tecla Shift y hago un clic con el ratón y ahí las selecciono todas. Es el atajo que suelo utilizar, no suelo utilizar el que pone ahí. Bueno, por aquí nada más. Luego en los filtros, el atajo que más suelo utilizar es el atajo del último filtro, que es Control F. Cuando estáis aplicando un filtro muchas veces, para no tener que andar abriendo el filtro cada 2×3 y eso, pulsamos Control F y se nos aplica el último filtro que hayamos usado con los mismos valores. Es bastante útil. Y luego, como veis, licuar y punto de fuga tienen atajo, pero yo no los utilizo lo suficiente como para aprendérmelo, así que suelo ir a filtro licuar y acabo antes. Tenemos en las opciones 3D algún que otro atajo, pero como veis solo son dos. Si las usáis mucho, pues es fácil aprenderoslos, pero yo por ejemplo no lo uso mucho y no me los sé. Luego en el menú de vista sí que tenemos atajos muy útiles, que son estos de aquí, que son los de la herramienta lupa. Cuando vosotros queréis acercar algo, yo me imagino que vais a la lupa y hacéis clic, o si queréis alejar, o bien dais botón derecho reducir, o botón derecho píxeles reales, o botón derecho encajar en pantalla, o simplemente pulsáis aquí arriba, que como veis así reduzco, y con el otro iconito amplío. Pues es mucho más fácil usando atajos de teclado. Para aumentar le vamos a dar a Control más y como veis ahí vamos aumentando, Control menos para reducir, Control 0 para encajar en pantalla, y si le damos doble clic a la herramienta lupa, lo que hace es ponérmelo en píxeles reales. Control 0 para encajar. ¿Veis? Ahí los tenemos todos. Bueno, para píxeles reales también tenemos Alt, Control 0, o lo que os he dicho de doble clic en la lupa.
Luego tenemos las reglas con control R. Con control R las quitamos o las ponemos y yo básicamente no utilizo ningún atajo más. Y luego en el menú de ventana, como veis, también hay ventanas que tienen su correspondiente atajo, pero como yo ya las tengo abiertas, si os fijáis, pues el atajo es una tontería que me lo aprenda. Y ya por último yo creo, atajos utilizados aquí en las capas, en la composición. Bueno, el de control J ya lo hemos visto, control E es para combinar hacia abajo las capas, es decir, yo quiero combinar por ejemplo esa capa que pone marco con la de abajo que pone humo, pulso control E y ahí la combino. Control Z, paso atrás. Si quiero combinar varias capas, pues lo que hago es seleccionarlas todas y con control E también las puedo combinar. Y luego lo del pincel, que me lo preguntáis muchísimo. Vamos a ver, podemos cambiar el tamaño de varias herramientas, no solo de la herramienta pincel, sino también de la herramienta tampón de clonar, del borrador, de las herramientas de sobreexponer y subexponer y esponja, y básicamente esas. Cuando tenéis una de estas herramientas seleccionadas, que como veis tiene un tamaño, podemos cambiarle el tamaño aquí arriba teóricamente, pero es mucho más rápido la siguiente forma. Pulsamos la tecla Alt y el botón derecho de nuestro ratón. Como veis ahí me aparece en rojo porque ahora mismo tengo esa herramienta, digamos ese atajo seleccionado. Si yo muevo el ratón hacia la derecha, la herramienta se hace más grande y si lo muevo hacia la izquierda, se hace más pequeña. También podemos cambiarle el pincel dando botón derecho. Y como veis aquí podemos cambiarle no solo el tamaño sino también la dureza, incluso podemos cambiar de tipo de pincel. Lo digo porque a lo mejor sí que es interesante saber esto para cambiar el tamaño rápidamente, pero lo que os interesa también es cambiarle la dureza o escoger otro tipo de pincel, pues se hace así. Y bueno, yo creo que estos son todos los atajos así importantes que hay en Photoshop. Ya os digo, dependiendo de las funciones que utilicéis a menudo, os las vais aprendiendo sobre la marcha, es muy fácil. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Besitos.